Bueno, ahí está. ¿Se ve mal ahí? Ahí está. Bueno, estamos en directo. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en directo. Díganme si estamos bien con el audio. A ver. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esta tercera clase. Voy a acomodar acá todo el material para tenerlo a mano. Bueno, vamos a comenzar con la tercera clase, el trabajo de psicoterapia. Y bueno, ya entramos en el proceso. Fíjense que todo lo que vimos hasta ahora, va a empezar a cobrar sentido ahora, justamente en esta tercera clase. Y vamos a ver cómo, parecía como primero introducirnos al libro, pero luego escuchar la voz de Dios, que ahora voy a hacer una introducción para entender qué fue esta locura de querer escuchar la voz de Dios. No es ninguna locura, En realidad no hay nada que nos pueda dar mayor felicidad que realmente escuchar la voz de Dios. Así que vayan prepárense para tomar apuntes. Bien, y voy a comenzar con una introducción. Esto es muy importante porque, en el proceso de hacer vamos a decir, este proceso de curación a través del curso de milagros, a través de la propia indagación y camino de despertar que cada una de los seres que venimos a este mundo venimos a hacer en algún momento, pueden suceder varias cosas. Entonces, y esto lo quiero aclarar porque, vamos a ir variando desde una claridad que yo estoy seguro que si me fuiste siguiendo, hiciste las clases, fuiste siguiendo el trabajo semanal, hubo momentos de claridad. Sin dudas hubo momentos de claridad. Ahora, esto también te lo adelanto, esto es algo que experimentamos todos, no es que te vaya a pasar a vos y no me haya pasado a mí. Esto va conectándose también, es como si fuéramos de un momento de claridad a un momento de confusión. Esto es normal, es normal. Algunos habrán tenido más instantes de claridad y otros habrán todavía poco, pero en algún momento algo entró, algo ingresó, una claridad hubo. Por lo menos si no pusiste música mientras yo hablaba, si fuiste escuchando todo este material del curso de milagros, en algún momento algo de claridad hubo con respecto a qué es el ego, qué son las relaciones, cómo opera este proceso de pregunta y respuesta en principio interno, que yo les digo, esto funciona, esto no es algo que preguntás y te responde, la voz interna responde. Y a veces, y yo se los digo para que también tengan algún tipo de entendimiento de esto, a veces incluso la respuesta es como que uno dice, wow, no estoy preparado para esto. Todavía no estoy preparado para esto y bueno, yo lo que te vengo a decir es que si llega la respuesta es porque estás preparado, así que los que hayan escuchado, aunque haya dudas, ya están preparados. Bien, entonces, es normal que, yo les propuse al final de la primera semana, pidamos la liberación. Y es como, wow, o sea, ¿puedo ya pedir la liberación completa? ¿Puedo ya pedir la liberación última? Uno podría pensar, pero, Gabriel, o sea, estamos empezando el curso y el 5.º día ya querés que pida la liberación completa. Esta es la gran sabiduría del curso de milagros, que lo tengo por acá. Cuando ustedes leen las lecciones, todas las lecciones apuntan a la liberación. No hay alguna que te diga, mira, ¿sabes qué? Hoy me parece que no te liberás, Hace la lección igual, a ver si te funciona. No. Todas las lecciones apuntan a la liberación. Por eso cada uno de los días que nosotros hemos trabajado, hemos apuntado al objetivo último. Ahora, vos podés decir, uy, pero Gabriel, pero no llegué, o me costó, o todavía mi ego me gana, o todavía no hay claridad. Bueno, te cuento que el curso de milagros te dice lo siguiente, que esto es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Nuestra mente está entrenada en el ego.
a ver, no está entrenada, está recontra super entrenada, tiene una, no sé, si fuera a nivel físico, se corre los 100 metros llano, no en 8,9, como no me acuerdo el récord mundial, sino se lo corre en 6. Nuestro ego está entrenado para matar. Es una máquina de sufrimiento increíblemente pulida, precisa y potente mientras nosotros le demos el poder. Ahora, el trabajo es el entrenamiento en la última lección. No, a ver, no, yo no te voy a decir, mira, ¿por qué no probás hoy soltar un 3% del ego, mañana un 5, pasado un 10, después un 14,18? No, es que tenés que soltarlo todo ya. Es que no funciona así. El entrenamiento no es ir buscando algo, no es tibio, es blanco-negro. El curso te dice, o escuchá la voz de Dios, o escuchá la voz del ego. No hay un punto, no hay una zona gris. Por eso esto hay que entenderlo, porque cuando vos te pongas a hacer este trabajo, el proceso de psicoterapia, tanto seas terapeuta como no seas terapeuta, este proceso lo hacemos todo el tiempo, todos. Y eso es lo que voy a explicar hoy, así que póngase cómodo porque va a estar brutal. Entonces, quería hacer esta introducción aclarando que es normal este ir y venir de la claridad o la mente libre o un nivel de comprensión mayor al que nunca tuviste. A ver, el objetivo de este curso no es que termines y te sientas mejor. A mí, sinceramente, si te sentís mejor, me da igual. Es más, en las sesiones individuales, muchas veces la gente se siente peor. Y yo digo, bravo. ¿Por qué? Porque cuando aparece el ego, o sea, me siento peor, apareció mi ego, me siento desesperado, angustiado, triste, deprimido. Me encanta, porque es como, ahí apareció el ego, mira qué bonito. Vamos a sanarlo, vamos al cuello. Y mi trabajo, que espero que les haya servido, si no siempre pueden repasar las clases, mi trabajo es el siguiente. Yo lo que hago es, voy encerrando tu ego de todo, porque el ego siempre se quiere escapar por algún lado, va buscando, a ver, yo lo voy encerrando hasta que queda acá, y ahí vos lo podés ver. Y este es el trabajo que vos después haces en tu mente, tu propio trabajo interno, donde vos vas restringiendo esos supuestos límites del ego, y cuando te das cuenta lo que es, a ver, si no te cagás, si no te reís como el Buda, ¿viste? Ese Buda que se ríe, si no te empezás a reír y decir, wow, realmente es que estaba dormido. Esto no es una, a ver, sí, es una metáfora, ¿no? De cuando nos dormimos, cuando el cuerpo duerme, pero realmente estaba dormido. El ego no es nada, es que no existe. Por eso yo insisto en esto, no se trata acá de dominar el ego, de controlarlo, de atraparlo, es que no existe. Y vamos a ver cuál es el proceso hermoso y último de sanación. Entonces, es normal este pasaje de la confusión a la claridad cuando todavía la mente no está entrenada, o todavía se está entrenando. Cuando la mente va estando más y más y más entrenada, menos espacio hay para el ego. Es que no tiene dónde entrar, porque la mente está en estado, como te dice el curso, en estado de alerta. ¿Qué es el estado de alerta? Buda le llamaba vigilante, ¿no? Esto de vigilar la mente. Yo estoy observando, pero no estoy observando el afuera, estoy observando mi propia mente. Cuando yo estoy en este estado de observación, el ego trata de infiltrarse. Si yo en algún momento como decíamos, si mi mente empieza a divagar, como te dice el curso, eres demasiado tolerante, si yo no tolero divagaciones y estoy siempre alerta, el ego no tiene por dónde ingresar. Y ahí, bueno, nada, o sea, la vida útil del ego es muy breve. En una mente que está observando, a sí misma. Yo me observo. Entonces, los pensamientos que vienen, yo soy consciente. No me pierdo en el flujo de pensamientos. Y este es el trabajo que uno tiene que hacer, el trabajo último. Y yo he pasado muchas noches meditando, observando mi mente en estado de alerta, caminando por Buenos Aires, iba de un lado al otro, observando mi mente, sentado en un transporte público, esperando o viajando, observando mi mente, hablando con otra persona, eso cuando ya uno lo puede hacer es increíble, observando mi mente. Así que este es un trabajo, como les he dicho, de todo el día.
todo el tiempo que vos le dediques, mientras más te entrenes, más claridad va a haber y más claridad y menos confusión. Ahora, el objetivo, como les decía, el objetivo es el objetivo último. Uno no va por migajas. Tu trabajo es todos los días levantarte y decir, hoy me voy a liberar. Hoy es el día de mi liberación. Y si vas haciendo las lecciones, vas a ver que, todas las lecciones te dan un año de lecciones para que vos un año estés pidiendo liberación. Y vaya si te va a llegar. Vaya si te va a llegar si realmente, y esto es lo que estamos tratando, entendemos de lo que estamos hablando. Porque el ego enseguida se puede hacer cargo de la propia aprendizaje del curso de milagros y se convierte en un filósofo, en una persona que expone las frases. En el capítulo 8, la frase inciso 4 dice, el ego es una ilusión. ¿Y quién habla el ego? Es maravilloso, ¿no? Es que el ego, tiene más máscaras que... No, se pone una, se pone otra, está el padre, después está de hijo, después está el maestro espiritual. La más divertida de todas es la de maestro espiritual. Si se han cruzado algún maestro espiritual con la máscara del ego, no lo juzguen, porque todavía no se liberó. Una persona que se libera o que soltó el ego, no te va a estar enseñando ego. No, es que no se puede. Entonces, si simplemente lo está haciendo, no lo juzguen, porque todavía hay ego ahí. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la clase en sí. Esto es una introducción para que vos entiendas que vos tenés que entrenar tu mente en estar completamente alerta y en lograr la claridad última. En el libro se llama La visión de Cristo, y vos podés estar leyendo y decir, ¿pero qué visión de Cristo? ¿Yo con la visión de Cristo? Hubo un tipo hace 2000 años que la logró y ya está, y después no la logró nadie. Bueno, eso es mentira, porque mismo en el cristianismo hay muchos místicos que vieron a Dios, vieron la verdad, y yo les digo, por mi experiencia, he tenido revelaciones, que lo que pedís lo recibís, y si pedís ver a Dios, yo te garantizo que lo vas a ver. Así que, no se trata de los ojos del cuerpo, esto se entiende. La percepción está dentro del mundo del ego, no es que esté mal la percepción. Uno empieza a ver, como se dice en el yoga, que me gusta, con el ojo interno, el tercer ojo, que no está acá, no está acá. La mente, como vimos, no es física. La mente no puede estar acá. Por eso hay que entender todas las disciplinas con cariño y entender el curso de milagros con profundidad. Porque la mente no es física. No puede estar la mente en un lugar físico. No se trata, está en todo. La mente crea lo físico. Entonces, vamos a comenzar. Primero, como la otra vez les voy a comentar un poco lo que vamos a ir trabajando, como una especie de hoja de ruta, para que, si están ahí tomando nota, tengan ahí una especie de índice. Lo primero que vamos a, creo que ya algo dije, primera clase, pero ¿qué es la psicoterapia? Voy a hacer algo breve sobre eso. Después vamos a estar trabajando con quién es el paciente. Esto es muy divertido porque, yo siempre que, como el libro apunta a una mirada no dual, siempre cuando, si tu mente empieza a trabajar en formato curso de milagros, aunque saques las palabras el vocabulario del curso y lo apliques a otra cosa, te vas a dar cuenta que tu mente se expandió a infinito y lo vamos a entender y que los conceptos que le solemos dar en el mundo a las cosas todavía son totalmente duales, totalmente, cuando lo ves así decís, wow, hoy vamos a hacer un trabajo ahí de desarme, ¿no? Como hemos dicho, ese deshacer de conceptos. Acordate que vos cuando te sentás a ver la clase tenés ahí un aparato conceptual que ahora ya tiene herramientas del curso de milagros. Hay muchas herramientas, quizá lo que a vos te parece que es terapia, lo que te parece que es un terapeuta, lo que te parece que es un paciente, lo que te parece que es Dios, todo eso, ahora durante lo que dure esta clase, lo tenés que tomar entre tus manos, lo depositas, ¡pum!, tacho de basura. Bueno, tacho de basura no sé, en un cajón, en un cajoncito por lo menos, porque después si querés lo agarrás de nuevo. Si después de todo estos conceptos del mundo te gustan, los agarrás de nuevo. Ahora los dejás ahí, preparás una mente para recibirlo, que esto es lo que en el curso se llama mentalidad abierta o mente abierta, tener una mente abierta, y vas a ver si después de este trabajo
tanto seas terapeuta como no, vas a tener la posibilidad de seguir haciendo la misma terapia que estuviste haciendo o de seguir yendo a un terapeuta con la misma óptica con la que vos ibas. O sea, la idea es que, a ver, si esta clase no te da vuelta el concepto, es que o yo me expreso mal, o vos no querés soltar tu concepto, o hay interferencia en algún punto. Vamos a dar vuelta y, a ver, esto es realmente increíble. Yo cuando empecé a leer el curso de milagros, lo que me pasó es que, a ver, hay un nivel de conocimiento de la psicología humana ahí, que bueno, no, yo no lo leí en ningún lado. En maestros sí, los maestros todos dicen lo mismo. Con otras palabras, en otro formato dicen lo mismo. Entonces, el paciente, ¿cuál es el propósito de la psicoterapia? Creo que algo lo había mencionado, hoy vamos a profundizar un poquito en eso. Vamos a entender después algo sobre la enfermedad, hay algunas de estas cosas que hemos visto, pero hoy es la clase, yo se las venía adelantando. El rol del psicoterapeuta, vamos a poner terapeuta, hacerlo más corto. Y, a ver qué más. Bueno, hoy a ver, agárrense porque voy a tratar de que entre todo, pero hay algunas cosas que son más breves. El proceso de la psicoterapia, que es lo más importante, y la finalidad. Yo podría hacer un curso de caligrafía también. Entonces, vamos a ir haciendo este camino. Hay algunos pasos que son breves. ¿Qué es la psicoterapia? ¿Quiénes son los pacientes? Esto es maravilloso. ¿Quiénes son los pacientes? Ahí, presta atención. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es la enfermedad? Porque ahí es donde vamos a trabajar ¿no? con la curación. ¿Cuál es el lugar del terapeuta? Que a ver, esto abrí bien los ojos, sobre todo si sos terapeuta, y si no lo sos, también, porque vamos a ver que la psicoterapia es la vida misma. No se trata de... vos podés hacerlo formalmente, pero en última instancia vos reconocerás que un día te sentaste con un amigo y él estaba angustiado y vos le hablaste y mira, si iba con el psicólogo no salía tan contento como con vos, o viceversa. Vos fuiste, hablaste con alguien y te ayudó, te dio una visión y no estaba este proceso, no estaba la formalidad de la psicoterapia, pero siempre estamos haciendo psicoterapia. Esto lo vamos a entender hoy porque, a ver, uno de los tantos conceptos que tenemos a deshacer para encontrar esto llamado salvación o liberación es todos los conceptos que tenés. El concepto de qué es la terapia también, a ver, si uno estudiara historia, bueno, como con cualquier concepto, te das cuenta que los conceptos son históricos. A ver, en una época la terapia era tal cosa, después fue tal cosa, en un momento con la medicina, después era la psicología, después era tal cosa, en un momento la mística, en un momento el chamanismo, ahora, bueno, y en esta época todo junto, ¿no? Está como todo ahí aflorando. Entonces, vamos a empezar por el qué es. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, como dijimos. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Por qué no hay otra cosa? Porque lo único que puede enfermarse es la mente. No existe ahora lo vamos a ver, ya lo fuimos tocando algunas cosas. El cuerpo no puede enfermarse porque el cuerpo no puede crear. El cuerpo no puede decidir, ¿sabes qué? Este alimento, ayer lo pude digerir y hoy voy a elegir no digerirlo. Ayer te comiste unos fideos y hoy te comes fideos y lo de ayer lo digerí y hoy no. El cuerpo no tiene voluntad, no tiene decisión. La creación sucede en la mente. Y como te dice el curso, la mente es naturalmente abstracta, por eso el trabajo de estas clases, quizá alguno en algún momento me comentó que como si se hubiera ido a otro lado o como si, no sé, como si hubiera quedado hipnotizado por la clase, porque estamos yendo a un nivel de profundidad conceptual en principio, pero después de abstracción, que a veces la mente no está tan acostumbrada y es como si uno entrara en otro mundo, donde ya los sentidos, lo perceptible está, vos seguís viéndome, seguís escuchando, pero la mente está empezando a trabajar en un lugar más profundo, que es en el deshacer lo conceptual y reconceptualizar y movilizar e indagar en todo lo que está en mi mente. Y no tanto en lo que veo, si te gusta mi remera, si mi letra es así o así, bueno, todo eso puede pasar por la mente, pero vamos más profundo. Entonces, la psicoterapia, no hay otra forma de terapia.
No hay otra forma. Si vos estás haciendo una terapia del cuerpo físico, la mente puede sanarse a través del cuerpo, pero en realidad sucede en la mente. Por eso cuando yo me di cuenta de esto, mi búsqueda es trabajar directo con la mente. Hay gente que trabaja con la energía, la bioenergética, hay gente que trabaja a través del cuerpo, a través de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el yoga físico, o la musicoterapia también con música, todo eso sirve. Vos podés practicar musicoterapia, aromaterapia, terapia y la terapia de lo que quieras. Pero la terapia en última instancia siempre es psicoterapia, siempre hay un cambio en la mente cuando se produce la curación. Entonces, esto lo voy a... Bien, entonces vamos a seguir. Mientras tanto, bueno, vamos a adelantarnos un poco. El proceso, entonces, dentro de qué es la psicoterapia, les adelanto, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se hace en la psicoterapia? Siempre, esto sucede siempre. Y si ahora estamos haciendo psicoterapia, está funcionando esto. Está operando de manera que nos excede como seres individuales. Está funcionando. ¿Qué es lo que hace el proceso de psicoterapia? Cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. Cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. Entonces, vos quizá puede producirte, por un lado la clase, confusión, por otro claridad, por otro que no entiendo bien lo que pasa, porque hay algo adentro que empieza a moverse. Está cambiando la forma en que te ves, la forma en que te pensás, la forma incluso en que vos pensás lo que sentís, en que sentís lo que pensás, en que todo empieza a moverse. Y esto al principio puede dar un poco de vértigo, si lo sentiste. Bueno, bien, es que vamos bien, es que algo se está moviendo, pero siempre, o sea, el objetivo ahora, a ver, vamos a ponerlo claro, es que vos, no es que cambies la forma en que te ves a vos mismo solamente, sino que la sueltes. O sea, sea cual sea la forma en que vos te veas a vos mismo, da igual, la tenés que soltar. La hay que soltarla, porque la mente solamente puede ser libre cuando no se está viendo de una forma específica. Ahora, como te dice el curso, en el libro mismo, los conceptos que uno va teniendo cuando va estudiando el libro van cambiando. Hoy tenés un concepto de lo que es el perdón. Mañana lo profundizás y lo entendés porque viviste 3 experiencias que te marcaron. Pasado sabés que el perdón ya es una ilusión y lo soltaste y estás viviendo milagros. Después los milagros ya no tienen sentido y te aparece una revelación donde ves a Dios, y después de la revelación el propósito, y después la visión de Cristo, y después no sé. Después te convertís en el Salvador del mundo, ¿no? Resumí más o menos, no fue la idea, pero más o menos lo que hace el libro. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia te dice el librito de psicoterapia, léanlo. Una vez más, como les digo, todo esto con mi explicación sola queda trunco, tienen que leerlo, tienen que investigarlo, tienen que estudiarlo, tienen que hacerlo, porque a ver, yo no te puedo contar todo el libro porque no me entra, es que no entra, tendría que durar varios meses. Entonces la psicoterapia consiste, te dice el libro, en una serie de encuentros santos en que 2 hermanos se encuentran para bendecirse y recibir la paz de Dios. Esto es así. Esto es así. Este es el vocabulario que utiliza el curso de milagros para decirte lo que es la psicoterapia. Por eso hay que entender que si vos tenés un concepto de lo que es la bendición, si tenés un concepto de lo que es la paz de Dios, soltalo para poder recibir este nuevo concepto. En ese momento, y esto, es así, yo lo tengo experimentado en las sesiones y en los cursos, se encuentran para bendecirse. ¿Qué significa bendecirse? Para unirse y recibir esta paz de la fuente de la vida, del amor, de Dios, de como queramos llamarle. Entonces, esto sucede así. Por eso, ahora vamos a profundizar en esto. Ahora, para hacer la psicoterapia, ¿hace falta creer en Dios? Esto, te lo repito, está en el mismo libro, no es algo que yo esté inventando para facilitarte la tarea. Te pregunto, ¿hace falta creer en Dios? No, da igual, porque creer, mientras vos creas, todavía estás en el plano justamente de la creencia, que la creencia después genera una opinión, y después genera una interpretación, y después alguien te dice, Dios no existe, y vos te enojás. ¿Por qué? Porque de Dios no entendiste nada.
Es que no entendiste nada. Dios no es una creencia. Vos no podés creer en Dios. Por eso el curso de milagros te lo dice. A Dios solo puede conocérsele. Dios no es creencia, es conocimiento. El autoconocimiento es el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento de Dios. Si vos crees en Dios, estás todavía en un estado egoico, egoico. Al ego le encanta creer en Dios. Es más, ha levantado templos en todo el mundo y ha establecido todo tipo de reglamentaciones, perdón de la palabra, absolutamente estúpidas, de un nivel de estupidez humana sin parangón, basada en el ego. A ver, el ego es la base de la estupidez humana. A mí me encanta la palabra estupidez, me parece fascinante. Es una forma de decir simplemente, el ego piensa que sabe lo que es correcto. Y a ver, en el judaísmo hay 613 preceptos que tiene que hacer un ortodoxo para hacer la ley. 613, ¿por qué no son 211 o 814? Bueno, el judaísmo lo explica todo con la numerología, pero con la numerología también hay que deshacer la numerología, Si vos crees en los números, también soltá los números. No porque no sirvan, es porque hay que deshacer los conceptos. Y en el cristianismo, bueno, toda la película que la mayoría de gente ya la sabe mejor, yo mucho no sé porque vengo de tradición judía, pero toda una serie de reglamentaciones, qué día es santo, qué día no es santo, cómo se bautiza, todo eso, a ver, es una película que el ego se hizo bárbara, es bárbara. Y mientras más religioso sos, más te separás de los que no hacen lo mismo que vos. La religión es, Marx lo puso como el opio de los pueblos, es la madre, es una de las madres maravillosas de la estupidez humana, con perdón a las madres, o de los padres. Hay que soltar todo, A ver, yo, mirá, no sé cómo ponerlo, no sé cómo explicarlo. Todo lo que no sueltes es ego. Es ego. Vos decís, no, pero esta idea está buena, soltala también. Y vamos a ver después. Vos tenés que cuestionar todo. Ese es el trabajo de la verdadera autoindagación. Vos tenés que cuestionar todo. Porque lo que no cuestiones, vas a seguir creyendo que es verdad lo que vos pensás, y eso que es verdad lo que vos pensás es un condicionamiento que te pusieron en la mente. Hay algunos que a mí me gusta hablar, no me acuerdo si lo hablé en los videos, por ejemplo hasta que la muerte nos separe, creo que hablamos un poco de esto. Vos tenés que ver con mente alerta todo ese paradigma egoico. A ver, si vos pensás que tenés la verdad, es que todavía en la espiritualidad, todavía estás gateando. Todavía ni el chupete. Entonces pongámonos el chupete, reconozcamos que todavía somos niños, bebés espirituales aprendiendo a caminar y soltemos todo. Dios no es una creencia. El curso te dice, Dios no tiene nombre. Es el nombre que desarma los otros nombres. Por eso cuando vos orás, lo que tenés que pedir es la salvación, es el deshacimiento de todos los conceptos. No hay ningún concepto que vos puedas sostener en tu mente que no te esté condicionando. Incluso el mismo libro, Por eso el libro es una herramienta de liberación, no es la verdad. La verdad no puede estar contenida en un libro. No puede estar la verdad acá adentro. ¿Y qué? Si no me leí este libro no puedo llegar a la verdad, no puedo conectar con Dios. No, es que no está acá. Está en tu mente. Por eso esto lo dije. El cuerpo no se puede iluminar porque es muy denso, el espíritu no se va a iluminar porque está iluminado, por eso hay que conectar con el Espíritu Santo. La mente es la que se ilumina. Entonces, y la mente no es un libro, pero nosotros podemos comunicarnos a través de libros y por eso el libro llegó en un libro, por eso el curso llegó en un libro. Está llegando de otras maneras, hay gente que canaliza, hay gente que hace otras cosas, está llegando de diferentes maneras. Entonces vamos a seguir. Porque ya veo que tenemos un montón para ver hoy. Algunas cosas las voy a pasar, alguna información la voy a pasar un poco por encima, no voy a explicar todo así porque si no la clase va a durar 3 horas, pero quiero que tengan el material y el material con el que después vamos a trabajar, que lo tengan por lo menos escuchado una vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede después en el proceso de psicoterapia? La búsqueda es pasar de las relaciones especiales. Esto no lo vamos a desarrollar porque daría para todo un curso, probablemente después haya un curso sobre esto, de las relaciones especiales a las relaciones santas. Las relaciones especiales es lo que se conoce habitualmente, o a mí me gusta más porque es más conocido, relaciones tóxicas, ¿no?
son dos egos, las relaciones especiales son dos egos que se encuentran y se comunican. Las relaciones santas son dos seres que están sanándose, que se encuentran y viven un momento santo. Entonces, ¿qué te dice con respecto a la relación terapeuta-paciente? Te dice el curso, tanto sea como lo veas, maestro-alumno o terapeuta-paciente, están todos dementes. O sea, tanto el maestro como el alumno, los dos están dementes. Esto me encanta, porque además cuando uno lo hace te saca la responsabilidad de no, es que Gabriel me está enseñando. No, yo no te enseño nada, ¿eh? Si, en el mejor de los casos, la voz del Espíritu habla a través mío y vos escuchala. Pero tanto el maestro como el alumno, el terapeuta como el paciente están dementes. Te dice el curso, de lo contrario, no estarían aquí. Si yo ya estuviera completamente sanado, no hubiera venido a este mundo, por decir así. Así te lo dice. Juntos, te dice, sin embargo, pueden encontrar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Se trata de unirse y encontrar una salida o una entrada al interior. Y te dice, solo en las relaciones se puede encontrar la salvación. Fíjate todos los intentos de gente que piensa que se va a iluminar meditando solo en una montaña. Eso no existe. El trabajo de la iluminación se produce en la relación y a través de la relación. ¿Por qué? Porque estamos conectados y porque las mentes están conectadas y porque yo no puedo iluminarme solo. Y esto lo habrás ido viviendo. Cuando tu percepción empieza a cambiar, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Cuando mi mente empieza a iluminarse, las mentes que me rodean también. Cuando otra mente se ilumina, la mía se ilumina. Y así la mente, como es una sola, en última instancia, cuando se ilumina entera. No te podés iluminar solo, no te podés salvar solo. Por eso la visión del ego es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Bueno, no funciona así, ¿no? Eso es ego. Entonces, siempre que dos se unen, te dice el libro, ahí está Él con mayúscula, ahí está Dios. Cuando vos te unís a otro está Dios, no importa que creas o no, porque no es una creencia, va a ser tu experiencia, va a ser tu comprensión de lo que es Dios. Y bueno, entonces, vamos a esto que me encanta. Ahí va, así que tenés ahí el anotador, paciente. ¿Quién es el paciente? Y esto, como te digo, no importa que vos seas terapeuta o no, porque esto es así en las relaciones, ¿eh? Esto funciona así. Entonces, una pregunta retórica que te hace el libro es: ¿quiénes, sino pacientes, podrían haber venido aquí diciéndote que si estás acá es porque sos paciente? A ver, no hay alguien que haya venido que no sea paciente. No es que, no, yo vine como maestro. No. A ver, bajate del carro porque está yendo muy rápido y te vas a chocar. Todos los que estamos acá somos pacientes, ¿se entiende? Si el terapeuta más avesado es paciente. Entonces, todos los que venimos acá somos pacientes. Te dice, la meta, ¿cuál es la meta del paciente? Y esto te lo comento porque, a ver, depende, uno después reconoce internamente si me estoy poniendo como paciente o si ya estoy a nivel de terapeuta, por decir así, aunque uno siempre está en los dos lugares, esto lo vamos a tratar de entender. ¿Cuál es la meta del paciente? Siempre que vos estés trabajando con un paciente o que estés hablando con alguien que esté en el lugar del paciente, por decir así, la meta del paciente es conservar intacto el concepto que tiene de sí mismo, pero sin el sufrimiento que conlleva. Esto es demencia, ¿eh? Esto es demencia. Yo quiero conservar intacto lo que pienso que es la vida, pero no quiero el sufrimiento. A ver, es que no estás entendiendo. Tu concepto de vos mismo es lo que te genera el sufrimiento. Por eso yo les vengo diciendo que tienen que soltar todo. Vos podés decir, no, pero Gabriel, pero este concepto que tengo es tan lindo, es tan... Primero soltalo y después vemos. Primero soltalo y después vemos si realmente era tan lindo o estaba... No, es que para mí las relaciones son un lugar de fantasía y amor y yo me libero y no sé... A ver, estás en la nube de Valencia. Esto no es una fantasía, esto es real. Entonces, no, es que para mí las relaciones es un lugar donde yo me expreso. Claro, pero vos te expresás, pero si el otro no expresa lo que vos querés que él exprese, a ver, te frustrás, te angustiás. Entonces, esa idea que vos pensás que es bonita, yo te garantizo que el 99% de los casos es ego, ¿eh? Entonces, tenés que soltar todo. ¿Por qué? Porque este es el nivel de demencia del paciente, que quiere conservar el concepto que tiene de sí mismo sin esto.
O sea que lo que quiere es una ilusión, te dice el curso, una ilusión un poco mejor. Y el trabajo, y ahora, bueno, después vamos a ver lo que es el trabajo del terapeuta. Entonces, ese yo que ve, ese concepto que tiene de sí mismo, es su Dios. Y lo único que procura el paciente es servirle a este yo de la mejor manera posible. Este es el ego, el pequeño yo. Es que esto no existe, ¿eh? A ver, vos te podés llamar Juancito, Romina, o Pedrito, o Sarlanga, pero vos no sos eso. No importa la foto que tengas en el documento, no sos eso. Y hasta que no te des cuenta de eso, o sea, hasta que no deshagas, en última instancia, la idea de que sos tu cuerpo físico y el número que tenés en tu documento de identidad, vas a seguir dormido y vas a seguir generando sufrimiento. Y yo les puedo garantizar de que cuando nosotros pedimos liberación, si no llegó la liberación, es porque todavía hay una confianza en esto. Y vos podés decir, no, pero a ver, yo soy profesor de yoga y en las clases están buenísimas. Bárbaro, disfrutalas, pero no sos profesor de yoga. Vos, o no sos terapeuta. Si vos pensás que el psicoanálisis, que la Gestalt o que no sé qué terapia es lo que sos, es que de terapeuta no tenés ni la T. La terapia es la liberación, es la curación total de la mente. Y a ver, en las sesiones individuales hay gente que me dice, hace 7 años que vengo de terapia y ¿cómo estás? Angustiado. ¿Y qué terapia hiciste? Si la psicoterapia es la curación de la mente y el tiempo no existe, y vos tuviste 7 años de tiempo físico en cuerpo, yendo a un terapeuta, ¿para qué? ¿Qué terapia estás practicando? Y esto es para que nos lo cuestionemos, ¿eh? Como le decía, hoy el trabajo es cuestionar todo. Alguna cosa te puede molestar, ya sabes a qué parte de tu mente le molesta. Por eso, como se dice, si toco alguna zona íntima de tu ego, por no decir otra cosa, bueno, a ver, mi trabajo es tocarte el ego, ¿eh? Tocarte el ego no, en realidad, es que vos puedas ver tu ego como espejo y que lo sueltes. Tu ego no existe. Esto no existe. Si vos hubieras soltado por completo el concepto que tenés de vos mismo, no hay sufrimiento. Entonces, es muy interesante esto porque te lo voy a explicar al revés. Si hay sufrimiento en algún plano de tu vida es porque estás reforzando el concepto y porque lo tenés que soltar. A eso se le llama perdón. El sufrimiento, en realidad, es una llamada de atención de que te estás identificando con tu ego. Entonces, así. Entonces, cuando hay sufrimiento, no es algo malo, como cuando alguien me dice, en una sesión estoy desesperado, estoy así o así, bien, vamos bien. Hay un ego ahí que lo vamos a observar para liberar. Entonces, te dice el curso, el progreso de la psicoterapia se vuelve imposible, ¿eh? No sé cuán posible se está volviendo para vos, pero fíjate si te está pasando esto. Se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo. Su tergiversada manera de verse a sí mismo. O sea, no hay forma de avanzar en psicoterapia si el paciente no se da cuenta que tiene que cambiar su manera de ver el mundo. Y la manera, en última instancia, de verse a sí mismo. Entonces, y esto es maravilloso, vamos a entender más en profundidad la meta que establece el ego, que va con un concepto a psicoterapia y quiere quedarse con el concepto de quién es él, o yo juzgo al otro. Yo quiero liberarme, pero sin dejar de juzgarlo, porque no, es que el otro me traicionó, no, es que el otro me pegó. A ver, no es que me pegó, me maltrató, me violó, me sodomizó, me cortó una pierna, peor, me fue indiferente, me alteró psicológicamente. Mientras yo lo sigo juzgando y yo voy a terapia, el trabajo del terapeuta es el siguiente, es mostrarle que todo eso no existe. Todo está ocurriendo en la mente, en la fuente que es tu mente, en tu mente separada. Eso no, físicamente vos podés tener el magullón, o podés tener lo que sea. Pero, a ver, esto hay que entenderlo. Todo, el dolor, incluso el sufrimiento, se experimenta en la mente. Por eso una persona que el famoso caso que le amputaron una pierna y todavía la siente la pierna. ¿Cómo puede ser si no está? Porque en la mente todavía hay pierna. La experiencia, vos cuando estás, no me acuerdo si te lo dije, pero me gusta el ejemplo, cuando vos estás cogiendo con una persona, estás teniendo sexo, la experiencia del sexo está en la mente.
no es en el cuerpo. El cuerpo no puede sentirse a sí mismo. El sentir está en la mente. Y esto, como les digo, las clases a veces puede que haya que escucharlas de nuevo, o le ponen pausa y después vuelven a escucharlo, porque estas ideas son raras, porque no, si todos tuviéramos estas ideas, bueno, el mundo sería diferente. Nuestra experiencia del mundo sería diferente, nuestra percepción sería diferente. Te dice el curso, todo aquel que necesita ayuda, es porque se está atacando a sí mismo a través del otro. A ver, puede venir alguien y decirme, a ver, Gabriel, vos lo que haces no sirve no sirve ni de estiércol a ver, lo que haces, y ahí está en mí. Si yo me juzgo a través del otro, no. O si digo, a ver, bueno, está bien, eso es lo que pensás vos, te respeto, me parece bárbaro. Es que no pasa nada. Es una opinión. Las opiniones, por montones podemos opinar. Es gratis, de hecho. Si hubiera un impuesto a la opinión, y bueno, el ego estaría medido. Como no hay impuesto a la opinión, entonces, cada vez que el paciente que necesita ayuda es porque se está atacando a sí mismo. Quizá no físico, hay gente que llega al ataque físico, ¿no? De intentar terminar con el cuerpo, pero mismo aunque no sea eso, psicológicamente a ver, todo el trabajo que hicimos, cuando vos pudiste tener esa claridad y liberar algo, cuando esa claridad se fue, es porque te estabas atacando a vos mismo, a través del otro, culpándote, juzgándote, y no puedo, y me resulta difícil, y quizá la psicoterapia, el curso no es para mí, o esto, a ver, es un ideal utópico lo del curso, pero no, es que son ideas en tu cabeza, que tenés que deshacer, todas las ideas. La mente solamente puede comprenderse cuando está en silencio. En el ruido no hay comprensión, por eso trabajamos silenciar la mente la semana pasada. Y toda persona que se ataca a sí mismo, adivina qué pasa. Sufre. Así funciona la mente de un paciente. Esto tanto seas terapeuta o no, porque mañana va a venir un amigo y va a estar acá, ¿eh? Y si vos escuchás la voz de Dios, a ver, lo liberás, ¿eh? Es así. Se van a unir en una relación santa, o en la pareja. El paciente tiene una meta que es sostener el concepto de sí mismo sin el sufrimiento, y a través de eso se está atacando, a través de otros y a través de su propia mente, sufriendo. Y esto es un círculo vicioso. Pero espero que haya quedado claro. Si no, después repasen. Y como les digo, a ver, este libro no es corto, creo que si compran el de los 3 chanchitos es más largo. Este libro es muy corto, o sea, léanlo. Bueno, bien, bájenlo en PDF, está para descargar. Entonces, de lo que no se da cuenta el paciente y necesita aprender, esto es fundamental, es que ese yo que puede atacar y que también puede ser atacado, este yo, es un concepto que él mismo ha inventado. Es una invención. Vamos de nuevo, porque, a ver, estas frases son como llaves que si ingresan a tu mente y se giran, llegás a un nivel de comprensión más elevado. A mí me fascina el curso de milagros porque está lleno de estas frases, están por todos lados. De lo que no se da cuenta el paciente y necesita aprender es que ese yo que puede atacar y que también puede ser atacado es un concepto que él mismo ha inventado. O sea, no existe por fuera de la mente. El concepto que vos tenés de vos mismo no existe por fuera de tu mente. Y como se dice en el curso, esto hay que leer el curso, no está en el de psicoterapia, pero por eso primero hay que leer el curso. Como se dice en el curso, ese concepto es parte de tu mundo privado, no se puede compartir. Es que no se puede compartir el ego. Yo te puedo contar lo que me pasó ayer, pero no se puede compartir. Si yo lo hago desde el amor, lo que estoy compartiendo no es la historia, es el amor que siento hacia vos. No es la historia. Y a la vez, si es una historia de terror, es que tampoco se puede compartir. La otra persona, si lo recibe, es porque está empatizando con el propio miedo que siente, o sea, con el propio ego. El ego no se puede compartir, solamente se puede compartir el amor. Es así. Puede sonar un poco trivial, o puede sonar un poco como trillado, o naif, pero es que es así. Esto hay que experimentarlo. Y el funcionamiento de la demencia, escuchen bien, acuérdense que todos somos dementes, Yo si vine a este mundo, no es que vine sano,
vine demente, vamos a ver si me termino de curar. Vamos a ver si termino de curarme. Somos todos pacientes. Y te dice, ¿cuál es el funcionamiento de la demencia? Esto es increíble, ¿eh? A ver, si estás con un oído prestando atención, ahora pon el otro y el oído interno también. Aquello que él, el paciente, creyó que proyectaba sus efectos sobre él, o sea, yo digo, a ver, alguien me pegó, mamá, me están pegando, no sé, mamá, papá, Padre de Dios, ¿por qué me das lo que me das? Cuando uno se pone en el rol de víctima, aquello que él, el paciente o la mente identificada con el ego creyó que proyectaba sus efectos sobre él, o sea, otro que me está haciendo algo, fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo. Por ende, el mundo que ve no existe. Esto, a ver, realmente tiene un nivel de profundidad que yo no sé si lo voy a poder explicar, pero voy a tratar. Acá está el doctor ego y lo están atacando el padre, la madre, la pareja, la expareja, la futura pareja, lo están atacando. Ahora, eso que él piensa, estas son las proyecciones, las proyecciones que lo están atacando al doctor ego, licenciado en victimización, esto que él piensa son las propias proyecciones que él hace del mundo. Esto es increíble, ¿eh? Y que en realidad este mundo no existe. Cuando este mundo sea cuestionado, lo dejas de ver. Y ves, como dice el curso, que nadie puede atacarte, que cuando alguien te ataca en realidad es un pedido de ayuda, y así vos ves que te está pidiendo ayuda, y vos te conectás con esa persona, y ambas perdonan, en términos del curso de milagro, o se abrazan, o cogen, o se hablan, o se mandan una cartita, o un mail, o lo que sea, se mandan un emoticón por WhatsApp, y ambas sueltan eso, y ahí es cuando uno empieza a vivir, ¿eh? Ahí no es que se terminó la película, ahí empieza la película, que el curso de milagro le llama el mundo perdonado. Cuando ya perdonaste todo, ahí empieza uno a vivir. Antes no es vida, es infierno literalmente. Entonces, bien, vamos ahora a avanzar un poco con lo que sigue. Entonces, esto con respecto al paciente, ahí tenés, bastante material después para repasar con respecto a el lugar del paciente. Vamos a hablar algo del propósito brevemente porque lo hemos hablado ya. Alguna claridad más sobre el tema del propósito de la psicoterapia. El propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Es como si uno es como una especie de buceador de la verdad donde vos vas corriendo obstáculos. Y es un proceso este es el proceso del perdón, ¿no? Donde uno va perdonando los bloqueos o soltándolos, liberándolos, para descubrir la verdad que subyace por detrás de toda esa máscara, de todo ese ropaje, de todo ese maquillaje egoico, descubrir la verdadera esencia. Entonces, el propósito de la psicoterapia es esto, ir eliminando, y esto se puede hacer, esto a veces es muy rápido, de una sesión para la otra pasan cosas increíbles, ¿eh? Yo lo vivo día a día, pasan cosas increíbles y yo ya no me sorprendo. Yo la verdad que no me sorprendo en general, porque sé que el poder de la mente, del ser que tengo enfrente, es infinito. Entonces, si de repente pudo desarmar algo que hace 20 años que no podía desarmar, y lo desarmó en una sesión, 20 años son poco, en algunas cosas de antes, porque gente que tiene 40 y pico, 50, y es algo que lo traen desde que son chicos. Si se logra deshacer en una sesión, es normal, es el poder de la mente, es el pan cotidiano para mí. Esto realmente es lo que en el curso se le llama un milagro. Es un milagro. Ahora, eso es el milagro en el curso de milagros. Entonces, la finalidad de la psicoterapia es ayudar al paciente, o sea, el terapeuta es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias. Las creencias son ilusorias, por eso la idea no es tener una creencia mejor, sino soltar las creencias. Por eso el vocabulario del curso lo estamos usando en términos prácticos, pero después en términos de la vida ya no hace falta tampoco, ¿eh? Entonces,
La finalidad es abandonar ese sistema fijo de creencias y empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto, la falsa relación que hay entre causa y efecto que tiene dicho sistema de pensamiento. Por ejemplo, no, es que el efecto es que yo me enojo y la causa es lo que me dice mi pareja. El efecto es que yo, vamos a poner algo, soy violento o me frustro con mi hijo. Y la causa es lo que mi hijo me dice o me deja de decir. Esta es la causa y efecto del ego. No, esto es lo que hay que desarmarlo porque esto es ilusorio. La causa no es externa y el efecto en una mente santa nunca ocurrió. Por eso cuando vos perdonas todo, ya no hay enojo. Es que no lo hay. Por lo menos, hasta donde va mi experiencia, yo hay cosas que yo ya no puedo culparte a vos. No puedo culparte por algo que experimento, porque ya sé que no hay culpable. Entonces no puedo, una vez que uno va sanando la mente, ya no hay espacio para este tipo de maniobras del ego. Entonces, por eso el trabajo de todo terapeuta no es tanto darle un nuevo sistema de creencias como que ayudar, acompañar a la persona a abandonar su sistema de creencias. A partir de ahí, su maestro, que maestro con mayúscula, es la voz del Espíritu Santo, lo llevará tan lejos como esté dispuesto a ir. Y la psicoterapia lo que hace es ahorrar tiempo. Por eso te digo, hay gente que viene que 20 años con una depresión o con una idea que le genera angustia, la idea la hacemos desaparecer en una sesión, a la siguiente sesión, y bueno, la angustia casi no estalla. ¿Qué es lo que hicimos? Ahorrar tiempo. De otra forma, esa angustia podría haber tardado 5 años en sanarse con un proceso de salvación, de deshacer los pensamientos de la psicoterapia. Se ahorra tiempo, y esto es así. Y como nota de color, te dice el Espíritu Santo, utiliza el tiempo como lo estima más conveniente. ¿Qué significa? Que la voz del Espíritu te va a decir cómo trabajar en el tiempo, y si hay algo que no estás preparado, no te lo va a pedir, y si hay algo que ya estás preparado, te va a llegar para que lo hagas, y todo es en su justo tiempo y lugar, porque en última instancia es perfecta, es la voz de Dios que sabe exactamente cómo necesitas curarte ahorrando la máxima cantidad de tiempo. O sea, dicho de otra forma, mañana ya podés estar completamente liberado del ego. Dicho, mañana no, bueno, ahora, ¿no? Es ahora, pero vos tenés que hacer este entrenamiento. Vamos al siguiente punto, que es la enfermedad. Entonces, el curso te dice, en última instancia, toda enfermedad es enfermedad mental, ¿no? Esto lo venimos trabajando, entonces, ¿dónde es que se sana? Y en la mente. Toda enfermedad es enfermedad mental, no hay enfermedad del cuerpo, esto no existe. Como vimos la primera vez, el cuerpo depende, si lo veo enfermo o no, depende de qué propósito para mí tiene el cuerpo. Por ejemplo, si yo siento culpa por no ir a trabajar y me parece que lo que debería hacer es ir a trabajar todos los días laborables del año, y si no voy un día, voy a sentir culpa y voy a rechazar mi cuerpo porque le agarró un resfrío o tiene algún tipo de, o está con fiebre o algo. Si el propósito que le doy al cuerpo es trabajar todos los días como un esclavo, cuando el cuerpo se enferme lo voy a juzgar y voy a condenar a mi propio cuerpo y me voy a enojar con mi propio cuerpo, por eso. Pero si yo le doy otro propósito al cuerpo, que es el de amar, el de lo que sea, el de vivir la experiencia que tenga que vivir, si se enferma, se enferma. Ya no lo veo como enfermo. A ver, yo te comento un poco como algo mi experiencia. Tengo una jaqueca, estoy experimentando la jaqueca, pero no le pido al cuerpo que sea diferente de la jaqueca. La jaqueca está en el cuerpo, la mente no tiene jaqueca. El cuerpo, hay jaqueca en el cuerpo y la mente se experimenta también a través del cuerpo, pero no juzga al cuerpo y dice simplemente es un cuerpo en jaqueca. Ok, bien, normal, o sea, no es tan terrible. El problema es cuando la mente se juzga, cuando ingresa la enfermedad mental. Por eso el cuerpo depende, cuál sea el propósito que yo le dé, depende cómo lo voy a considerar. Si no lo considero, si el propósito del cuerpo es sagrado, aunque esté enfermo, el propósito del cuerpo sigue siendo sagrado. Y quizá el cuerpo está haciendo un proceso de autolimpieza, como es la fiebre, que sube la fiebre, suben las defensas, para trabajar interno, se corta el trabajo externo, o sea, uno no tiene fuerza
para moverse en el mundo, porque el cuerpo está trabajando internamente. Reconozco que es un propósito sagrado la fiebre y no voy a buscar juzgarla. Entonces, el curso te dice que toda enfermedad mental, en última instancia, es un juicio. Esto es muy importante porque, como te digo, no es que vos tengas que apegarte a los conceptos del libro, pero te pueden ayudar a darte un nivel de claridad iluminada para que vos puedas empezar a trabajar con este proceso de terapia, de autoterapia y de terapia a través del otro, porque, como decíamos, en última instancia, la conexión con Dios es cuando dos seres se unen, cuando dos hermanos se unen, aparece Dios. Ahí es donde aparece Dios. Obviamente vos lo podés experimentar y lo podés sentir, pero la verdadera curación se produce a través de tu hermano. Por eso te digo, no te vas a ir a la montaña solo, porque quizá te sirve y aprendes un montón de cosas, pero después la dicha la vas a experimentar en la comunión con el otro. Es otro nivel de felicidad, por decir así. Entonces, el cuerpo, una frase solamente de lo que expliqué, no se cura el cuerpo, te dice el libro, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Cuál es el propósito? Te dice el curso, es una herramienta de aprendizaje, es un recurso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo comienza este proceso de psicoterapia? Esto es importante, si vos estás acá, porque lo estás haciendo, ya lo estás haciendo, quizá lo venías haciendo hace bastante, no es que empezó con este curso, pero siempre la psicoterapia empieza con esto, que es, te dice, con el descubrimiento de que la curación tan solo puede tener lugar en la mente. Ahí empieza la psicoterapia. Nadie aprende más de lo que está dispuesto a aprender. O sea, si yo niego que la curación sea en la mente y no observo mi mente, no trabajo en mi mente, no suelto los conceptos egoicos de mi mente, no voy a poder aprender porque no estoy dispuesto a aprender y va a continuar. Y si tú tenías un cáncer en el pie, después lo tenés en la cabeza o donde sea, porque la visión separada sigue produciendo enfermedad física, sigue viendo al cuerpo como un problema y sigue enfermando al cuerpo porque la mente está enferma y el cuerpo es su espejo. Y también te dice que la curación es un proceso, ¿no? O sea, cuando está la enfermedad hay un proceso. Entonces, esto es normal. Ahora, la diferencia es que el curso de milagros te ahorra tiempo y el proceso, como te decía, en vez de durar 20 años, puede durar 1 hora. Esto es así, ¿eh? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es el del psicoterapeuta. Y acá, psicoterapeuta, ¿qué es lo que hace, entre comillas, ahora vamos a entenderlo en profundidad, el psicoterapeuta? Y como te decía, esto está dándose siempre, ¿eh? Cuando uno se junta con un amigo, cuando hablas con tu pareja, está siempre dándose, en última instancia estamos hablando de la curación de la mente a través de la otra persona, ¿no? Y eso se puede dar en un ámbito formal, como puede ser una sesión específica, en un curso específico, o se da en la vida siempre. Cuando salís a la calle con cada persona con la que te cruzás, hay un trabajo de que puedo juzgarla o puedo liberarme a través de esa persona. Entonces, acá les puse como una regla clave para, a mí me gusta ahí como bajar ahí algo concreto, una frase que te sirva, como te decía, esta frase llave que abre la comprensión a un nivel más elevado. Y esta te dice, ves lo que esperas ver. Lo que yo espero ver es lo que veo. Y esperas aquello que invitas. Si yo invito, como les decía en la primera clase de los 3 tiros, si yo invito a algún hermano en este mundo que me venga a robar o que me venga a pegar 3 tiros, yo lo invito, espero verlo y lo veo. Porque yo lo estoy invitando, esto hay que entenderlo, ¿no? Y te dice, tal como contemples el afuera, tal como contemples lo que está afuera, así mismo verás lo que está adentro. La famosa ley del Kybalión, de lo que es adentro es afuera, que está en la Cábala y en todo. Esto hay que entenderlo para, es como un breve recordatorio de la responsabilidad que hablamos en la primera clase, de hacerme responsable, que lo que veo afuera está adentro y lo que veo lo estoy invitando.
Entonces la pregunta es, ¿a quién quiero invitar a mi casa? A la casa esta sagrada, a este templo que es mi mente y a través de mi cuerpo físico, mi experiencia. ¿A quién quiero invitar? No se trata de una persona, se trata de más profundo que eso. Porque hay una persona con la que puedo tener una relación turbulenta, por decir así, y de repente invitar mi mente a sanar y a amar y a no sé qué, y la relación cambia. No se trata de personificar esto, estamos trabajando en el plano de las ideas. ¿Qué debe hacer el terapeuta? Bueno, a ver, todo lo que hicimos fue una preparación para esto. ¿Qué debe hacer el psicoterapeuta? Debe aquietar su mente. Te dice que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. La persona que está enfrente es tu espejo. Y esto es muy importante, uno tiene que aquietar la mente, por eso es un entrenamiento de aquietar la mente. Por eso tantas prácticas con respiración y todo este tipo de trabajo de mindfulness y esto sirve, pero todavía estás en el espejismo. No se trata de practicar una modalidad de respiración. Lo que estás haciendo es aquietar tu mente para preparar la mente para la sanación. Una mente que está completamente llena. A ver, me pasa que viene gente que está con la mente con mucho ruido y me dice, no, es que mi mente está, no para, está completa de ruido. Entonces, y yo a veces le digo, bueno, mira, esta semana practicá 10 minutos por día observar la respiración. Porque en una mente llena de ruido no hay posibilidad de ingresar. No hay posibilidad en este sentido. Entonces cuando se hace un espacio y la persona viene y me dice, mira Gabriel, todavía sigue habiendo mucho ruido, pero estoy más tranquilo. O hubo un momento que me senté y de repente fue mágico porque, bueno, vamos a ingresar por ahí. Es como que vamos cortando los matorrales, las zarzas y todo lo que hay en ese bosque del ego, bueno. Y cuando veo una puertita, yo ahí entro. Y ahí empezamos a trabajar desde adentro y a desarmar, que es lo que vamos a buscar hacer hoy, entender cómo funciona, desarmar toda la maquinaria del ego. ¿Cómo se le llama a ese proceso de desarme de la maquinaria? Uno lo tiene que hacer desde adentro de la propia mente. A ese proceso se le llama el perdón. El perdón es entrar a cortar todo lo yuyo que hay en la mente y generar un paisaje completamente despejado o aquietar la mente donde yo puedo empezar a ver. Y puedo empezar a ver a la otra persona, que el curso lo llama tu hermano, puedes ver a tu hermano como un espejo de vos. ¿Por qué? Porque es un espejo, es como cuando vos te mirás en un lago, que el agua está quieta, y ves tu reflejo, es un reflejo de quién sos, porque ambos son parte de la misma mente. Entonces, bueno, esto es lo que debe hacer el terapeuta. ¿Cómo? Y esto me encanta, esto, no sé, si tenés virome roja, bueno, virome en Argentina se dice virome, si tenés un lapicero o lapicera roja, esto es para que lo anotes en rojo o en algún color. ¿Cómo se lo ve al terapeuta? A ver, ¿cómo lo ve el paciente al terapeuta? Esto es maravilloso, a mí me encanta. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando, escuchá bien, esto hay que entenderlo, como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, que es la imagen propia. Lo que hablábamos antes del yo. Entonces, en principio al terapeuta se lo ve como si estuviera atacando la imagen del paciente. Esto igual, a ver, hay formas de hacerlo que el paciente ni se da cuenta que se está sanando. Esto es increíble, que a la vez es en parte en base a la honestidad y a la claridad, que es lo que yo trato de tener, para que vos te des cuenta. A ver, vos digas, no, pero Gabriel cuando en el video me dijo esto y me hizo enojar, pues, a ver, que quede claro, yo no te estoy atacando, Lo que estoy haciendo es desenmascarando esa maquinaria de sufrimiento humano llamado ego. Y si en un momento uno se siente ofendido, que sepa qué parte de la mente se está ofendiendo. Porque ahí es donde vos podés ver un poco más. Entonces,
Al terapeuta se lo ve como alguien que está atacando la imagen propia, y en ese sentido el terapeuta es visto por el paciente como un peligro. Obviamente, a ver, estamos hablando de una situación donde el terapeuta está ayudando a liberar el ego a la persona. Si se juntan paciente y terapeuta, los dos con su ego, y ninguno está, y no hay ninguna visión más allá de los egos propios, bueno, a ver, no está pasando nada de esto. De hecho, se hacen amigos, y después se juntan a comer, porque uno habla mal del otro, el otro habla mal del otro, y así los dos se van llenando de mierda adentro y de violencia, y cuando terminan, están contentos, porque como te dice el curso de Milagro, encontraste un aliado, pero no encontraste un hermano. El ego aliado sí quiere, porque fíjate que el formato del ego es un formato de guerra. Yo quiero tener un aliado, pero para pelear contra él. Si yo me junto con otro y empatizo desde el ego, es para criticarlo a él, porque hay alguien afuera que me está haciendo algo. Entonces, en este sentido, el psicoterapeuta debe hacer frente al ataque sin atacar, por consiguiente sin defenderse. Acá es donde se rompe el proceso de ataque-defensa del ego. Y mientras el terapeuta, ahora lo vamos a ver, esté más avanzado, por decir así, esto es más rápido. Y más tiempo se ahorra, y más tiempo, hasta que como se dice, nada, un maestro, pum, te corta la cabeza. ¿Qué cabeza corta? La del ego. Entonces, este proceso de ataque y defensa con el que estamos acostumbrados, de que me ofenden, de que le dije algo y me siento culpable por lo que le dije, y todo esto en el proceso de psicoterapia es lo que se desarma hasta que se ve que no puedo ser atacado, que esa imagen propia que es atacada es mi propio ego, es la visión que yo tengo de mí mismo, pero que lo que soy en profundidad no puede ser atacado. Por eso si alguien viene y me dice, mira Gabriel, vos dando curso, no sé, pongo un espantapájaro y lo da mejor que vos. Si alguien viene y me dice eso, primero me encantaría que hubiera un espantapájaro acá dando un curso, pero yo es que no puedo ser atacado. Quizás tiene razón en algo, me dice, mira, los cursos, no, me dice lo del espantapájaro y después me dice algo para mejorar el curso y tiene razón. Pero a ver, es que no puedo ser atacado. Cuando uno está alineado con la mente recta, como se dice en el curso, con la voz interna, es que no puede ser atacado. Y esto es algo realmente para trabajar, porque es muy importante. Como te digo, todo lo que apunta el curso es un canal hacia una liberación directa. Es directa. Por eso siempre vamos a estar apuntando a la liberación del ego. No es que, y cuando te liberes del ego, tu rol ya pasa a ser otro, que es lo que se le llama en el curso un salvador del mundo, porque vos vas a ser el testigo hacia otros de una mente que ha sanado. Y así, como en el vocabulario del libro, tu hermano, las otras personas, van a verte y van a tener un ejemplo de alguien que ha sanado. Esos son los maestros. Por eso yo recomiendo leer a los maestros, porque vos tenés muchos ejemplos a lo largo de toda la historia de la humanidad de seres que han sanado. Entonces, ya ejemplos de ego tenemos a montones, tenemos por todos lados, pero de repente empezás a tener un ejemplo, y cuando vos te sanás, pasás a ser ejemplo, y entonces la otra persona tiene un ejemplo de alguien que está sano o sanando, que alguien por lo menos no cree por completo en todo lo que le dice su ego, y después esa persona sana por psicoterapia va a ser ejemplo para otros que también están sanando, y así la salvación del mundo se produce en un abrir y cerrar de ojos. Porque como el tiempo no existe, bueno, esto es para otro taller, pero el pasado y el futuro no son más que ideas que suceden en el presente. Esto, bueno, quizá lo tienen o quizá no lo tienen. Si no lo tienen, no pasa nada. Lean, como les digo, el curso de Milagros, cuando habla del instante santo. Y si lo tienen, bueno, seguimos. ¿Quién es el maestro de Dios? Algo breve sobre esto. El papel del psicoterapeuta te lo dice así. Bueno, esto ya lo trabajamos y lo solucionamos. El paciente va a pensar que vos lo estás atacando. Uno va a aprender a enseñar sin ataque, porque cuando no hay ego no hay ataque, y esto va a estar claro. El papel del psicoterapeuta. El psicoterapeuta te dice, el libro, es un líder en el sentido, esto me encanta además porque yo recibí que esto era lo que yo tenía que hacer en los registros akáshicos cuando aprendí a abrir, me dijeron esto y está en el curso de Milagros, y a ver,
Por eso el curso me encanta, porque ahí está toda la información, o sea, hay mucha información de toda la espiritualidad. Te dice, el psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente. Acá está el psicoterapeuta y el paciente es como si estuviera temporalmente, porque a ver, mañana el paciente se convierte en mi maestro, entonces así, funciona así. Es como si tuviera un escalón arriba, en este escalón, y el paciente está en este escalón. Funciona como líder, pero, esta es la clave, lo ideal es que también sea un seguidor. A ver, esto lo voy a poner acá, un poco más acá. Acá está el psicoterapeuta, acá está el paciente, y te dice que lo ideal es que el psicoterapeuta también sea un seguidor, pues hay uno, te dice uno con mayúscula, ¿no? Está hablando del espíritu, que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que ver. Esta es la voz de Dios, o lo que se llama en el curso de Espíritu Santo, la voz interna, el maestro interno. Entonces, el psicoterapeuta es un líder del paciente, pero puede ser un líder del paciente porque está siendo guiado por la voz interna o la voz de Dios. Entonces, ahí es donde realmente, esto vos te das cuenta. Cuando alguien te está hablando desde el ego, de la voz en conflicto, o cuando te está hablando desde un lugar más profundo. Entonces, uno lo que tiene que hacer no es tanto ponerse en el lugar de terapeuta, sino en el lugar de seguidor de la voz divina. Para eso hay que aquietar la mente y escucharla, ¿no? Todo lo que venimos trabajando. Entonces, el terapeuta es solo un maestro de Dios un poco más especializado, te dice. Si vos leíste todo el curso de milagros, es un maestro de Dios, pero esta especialización de trabajar con pacientes que aprende enseñando, y esto es así, esto es verdad, bueno, esto está en el curso, se aprende enseñando, y cuanto más avanzado, más enseña y más aprende. Y yo esto se los garantizo, mientras uno va floreciendo, por decir así, cada vez se siente más pleno, más aprende, más enseña, y bueno, y realmente es increíble lo que sucede. Bueno, esto como solamente para que lo tengan en cuenta, ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos, ¿no? Por el contrario, escucha a cada uno y le deja que cada alumno forme su propio plan de estudios y uno no le da la meta. Si vos decís, viene una persona y me dice, quiero trabajar, me ha pasado, quiero trabajar tal cáncer, yo digo, yo cáncer no curo, pero esta persona hizo un trabajo en la mente y bueno, para mí es un ejemplo increíble porque los médicos no entienden por qué se siente tan bien, es la única paciente de todas las que están que, a ver, el cáncer no le disminuyó en nada su cuerpo, sus huesos están normales, sus glóbulos rojos están normales, es porque está sanando la mente. Entonces, yo no establezco la meta, el terapeuta que esté, sino que el propio paciente viene y dice, quiero sanar tal pareja, ok, es eso. Yo le voy a decir, no es lo que tenés que sanar, vos tenés que hacer esto. No, el plan de estudios, como te dice el curso en estos términos, surge del propio paciente y el terapeuta utiliza el enfoque guiado porque el psicoterapeuta está siguiendo la voz del espíritu. Y entonces, y a la vez te dice, el psicoterapeuta se convierte en paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. Y si esto es un trabalengua, es que es así. El psicoterapeuta se convierte en paciente, si se lee, si no se lee, se convierte en paciente a través de los otros pacientes que llegan, él se convierte en paciente para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente crística o de la voz iluminada. Cristo es la mente iluminada. Cuando él lo va recibiendo, él se convierte y así se produce el ciclo de sanación. Siempre lo que habla es la voz del Espíritu a través de un ser que expresa la voz del Espíritu a otros y a la vez él se sana al escuchar la voz del Espíritu y compartirla, porque se trata de compartir este mundo. Entonces, el terapeuta avanzado, te dice el curso, en ningún caso puede dudar del poder que hay en él. Cuando uno está en este lugar, si realmente está acá, no hay duda del poder que surge de la fuente.
Si todavía hay duda, es que todavía, bueno, hay algo ahí a trabajar y algo a sanar. Que puede pasar, no, no es que esté mal ni bien, pero cuando uno más va, como decíamos, más va enseñando, más va aprendiendo, y en un momento, yo te lo garantizo porque me sucede así, ya no hay duda de que del poder que surge de la conexión con la fuente, y de que todo lo que surge dentro de esa conexión es santo, es sagrado, y el único propósito que tiene es la curación de las dos mentes, la del supuesto paciente y la del supuesto terapeuta, que todos son las dos cosas. Simplemente, como te dice, el psicoterapeuta aparentemente o temporalmente está un escalón delante, pero es solo una ilusión en el tiempo, porque mañana tu paciente se convierte en tu maestro, y mañana vos te arrodillás delante de esto. Para los que les gusten las historias, esto le sucedió con Ramakrishna. No sé si lo ubican a Ramakrishna. Fue un sabio iluminado del siglo XIX en India, que como todo sabio iluminado, iluminó el mundo. Hay un libro que se llama El Evangelio, y hay un libro, El Evangelio de Ramakrishna, y hay otro libro de un escritor que ahora, Romain Roland, con doble L, francés, que escribió sobre Ramakrishna, y cuenta esto, que en un momento fue... él se iluminó en todas las tradiciones. Se iluminó primero con el hinduismo y la Madre Divina, después vino una persona a enseñarle cristianismo y se iluminó en Cristo, y después vino una persona a enseñarle la iluminación en Alá, digamos, y se iluminó también en Alá, y no sé en cuál. Bueno, a ver, es que él todo lo tomaba, estaba abierto así. Cristo, wow, Cristo, la mente de Cristo, empezó a leer a Cristo, conectó con Cristo y se iluminó en toda y él lo que demostró fue un testigo, que por eso hay que leer la vida de los maestros iluminados, un testigo de que todas las religiones son una, que todos los maestros apuntaban a lo mismo, ¿no? A religar, que es unir, la unión con la divinidad. Entonces, vino una persona que le iba a enseñar la filosofía Advaita, la de la no dualidad, que es tan, a veces críptica, pero tan profunda, y se la empezó a enseñar, y en un momento Ramakrishna se iluminó en eso, y esa persona que había venido a enseñársela supuestamente, se quedó con él mucho tiempo para aprenderla de él. Entonces, con esto a lo que voy es un ejemplo, ¿no? De un maestro que se iluminó, que se puso en el lugar de paciente de este terapeuta que venía a enseñarle Advaita, y él a la vez se convirtió en el terapeuta máximo, porque realmente hay que leer la vida de él. Y bueno, la persona que supuestamente era su terapeuta o su maestro-alumno es lo mismo, estamos cambiando la palabra, pero es lo mismo. La persona que era su maestro se convirtió en su discípulo. Entonces esto en algunas historias es normal. Bien. Y dentro del yoga hay muchas anécdotas de esto. Entonces, ahora vamos ya acercándonos a el proceso mismo. Que, a ver, toda esta vuelta es para entender el proceso, pero como verán, todo esto hay que entenderlo, porque si no, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el terapeuta? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, todo esto hay que entenderlo, que es el proceso. Y como les digo a la gente que está ahora viendo la clase en vivo, si tienen alguna duda, pregúntenla, que cuando termine con esto voy a estar respondiendo. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso de la psicoterapia? Te dice: la curación, ¿no? El proceso de la psicoterapia apunta a la curación. ¿Qué curación? Curación mental, como venimos hablando, ¿no? No hay otra curación. Y ¿cuál es el límite de esta curación al principio? La curación, te dice, está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta, salvo que sea un maestro iluminado, tiene su limitación, es así, como por las del paciente. Entonces, el objetivo de este proceso es, por lo tanto, trascender estos límites. El objetivo de todo proceso terapéutico es trascender los límites, tanto los del terapeuta como los del paciente, porque el paciente se puede convertir en el terapeuta y el terapeuta en el paciente, no importa quién le está pagando a quién o si nadie le está pagando a nadie, pero es trascender la propia limitación. Cuando el paciente trasciende un límite, el terapeuta
pasa a aprender cómo se trasciende un límite, él pasa a ser paciente y pasa a aprender del supuesto paciente cómo una mente logra trascender un límite y ambos así trascienden. Este es el proceso de lo que en el curso se le llaman relaciones santas, cómo una relación especial se convierte en relación santa. Entonces, la curación tiene lugar una vez que el paciente, esto me encanta, esto, bueno, el libro a veces, hay que entender que el libro a veces lo pone de manera medio poética, lo cual me encanta, espero que les guste, porque es muy creativo y tiene tantas formas de expresarlo, y a veces lo pone de una forma y a veces lo pone de otra, y uno lo agarra de una forma y otro lo agarra de otra, y el que no lo agarra, bueno, que siga leyendo o que lea otro libro, no sé, porque hay otros libros, ¿no? No es el único. La curación tiene lugar una vez que el paciente empieza a oír, escuchen bien, a oír el canto fúnebre que entona, el canto fúnebre que él entona, y cuestiona su validez. Esto hoy lo quiero dejar como lo estuvimos hablando, cuestiona su validez. Entonces, oír, o sea, ¿cuál es el canto fúnebre? Es la voz del ego, ¿no? Pasa que, como te digo, el curso de milagros a veces utiliza estas frases poéticas para explicarte. El canto fúnebre, la creencia en la muerte, la creencia en que hay otro que te hace algo, de que no sé cómo voy a hacer y no voy a poder y es muy difícil, y la vida, y qué pasa si mi papá no está, o si se muere tal, o si... El canto fúnebre del ego, la curación comienza cuando el paciente empieza a poder oírlo, distinguirlo. Yo empiezo a poder, cuando empezás a poder observar el ego. Hasta que vos no puedas observar el ego, sos, por decir así, esclavo de tu propio ego. Cuando vos podés empezar a observar este canto fúnebre y a cuestionarlo, el curso te dice, oírlo es el primer paso en la recuperación. Es el primer paso. Primero tenés que oírlo. Este canto fúnebre de, a ver, si querés, pensamiento negativo, ¿no? De que va a salir mal y no se va a poder y es muy difícil y la angustia no se supera y tengo que tomar pastillas sí o sí, o un cáncer, lo que sea, ¿no? Hay un montón de gente que ya están creando sistemas de sanación del cáncer a través de la terapia mental de diferentes formas. Bueno, esto no significa que no vayas a hacer la quimioterapia. Yo jamás le diría a alguien no hagas quimioterapia. Solo significa que si vos querés curar tu mente, tenés que trabajar en la mente. Significa eso. Después con el cuerpo uno hace lo que quiera. Pero si vos querés curar tu mente, si vos querés paz interior, la quimioterapia no te va a dar paz. Lo tenés que trabajar en tu mente. Si vos querés vivir una vida de alegría y de felicidad, la quimioterapia o una pastilla para el dolor de cabeza no te va a dar felicidad. A vos te pueden dar alguna hormona que duerma una parte del cuerpo, pero la felicidad no surge del dormir, surge del despertar. Entonces, oírlo es el primer paso y entonces viene el cuestionamiento. Esto, a ver, el trabajo, por decir así, un terapeuta es primero que la persona pueda oír la voz del ego, la identifique y después la cuestione. Obviamente el ego se va a defender, por eso se decía de que al principio esto es visto como una ofensa, y si hay algo de lo que yo estoy diciendo que vos no estás de acuerdo, está bien, no hace falta que estés de acuerdo, pero tenés que fijarte en qué posición te estás poniendo para no estar de acuerdo. Porque ahora no se trata de estar yo cuando leo un libro no es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, simplemente resuena o no resuena, vibra o no vibra, lo vivo o no lo vivo. La palabra es una flecha hacia la experiencia y uno no se queda peleando en palabras, como a mucha gente, bueno, en la filosofía uno va a una facultad y pelear en palabras, y un libro pelea con otro y es como se están pegando ahí en el libro y tal pensador le pega al otro para defender su postura. Bueno, esto para mí ya es prehistórico, ¿eh? Cuando uno trasciende eso, ya usa la palabra como una herramienta de sanación y no como una herramienta de conflicto o de discusión o de pelea con otro. Entonces, te dice, ¿cuál es entonces el proceso de la curación? Trascender los límites, hablamos de todo esto. En última instancia, por eso la otra vez estaba con la pistola, vieron que la otra vez estaba armado, no sé si vieron que estaba disparando. Bueno, el proceso de la curación te dice, es simplemente el perdón. Es simplemente el perdón, esta es la llave que te da el curso. Esta es la llave. Ahora hay que entender de qué habla, por eso yo le dije, suelten los conceptos de lo que es el perdón, porque en el curso el perdón es
ir abriendo paso entre esos matorrales, entre ir cortando los yuyos del ego para encontrarse en un momento de santo, de silencio, donde yo puedo ver sin la mirada del ego. Eso se le llama silencio interno o paz interna. Para eso el trabajo es un trabajo del perdón. Viene un pensamiento y lo perdono. Perdonar significa que lo suelto, no que lo agarro. Porque el curso te dice, el perdón del ego es ver primero el pensamiento para después soltarlo. Pero como ya lo vi, no lo estoy soltando. Yo digo, mira, yo te perdono, pero me gritaste, Yo te escuché, me gritaste. Yo te perdono, pero me gritaste. Ese es el perdón del ego, que en realidad no está perdonando nada porque está haciendo real la ofensa. Se está poniendo en un lugar de no, es que yo puedo ser atacado y me atacó. El lugar real, el lugar santo es que no puedo ser atacado. Entonces alguien me puede gritar, pero eso no me ofende. Así que esto para ir pensando, dejen que esto vaya ingresando a la mente. Todavía les puede parecer un poco de ciencia ficción, pero a ver, el mundo es de ciencia ficción, o sea, a ver, vivimos una película, el famoso Maya o este mundo así de Matrix, donde lo normal es insultar al otro o a través de la indiferencia o a través de un grito o a través del silencio, pero siempre estamos en última instancia en conflicto. Entonces, los que no perdonan, te dice el curso, son los que están enfermos. ¿Por qué? Porque creen que no han sido perdonados. A ver, te lo voy a explicar así. Esto es muy importante y después sí los invito a que indaguen sobre el perdón. En el libro, vean, hay secciones específicas que hablan sobre el perdón, léanlas para entender de qué perdón habla. ¿Qué significa que si yo no perdono, estoy enfermo porque creo que no he sido perdonado? Que si alguien me grita, yo digo, te perdono pero me gritaste, o sea, lo estoy juzgando, digo, vos actuaste mal, vos te equivocaste, dicho en términos cristianos, vos pecaste, ¿no? Conmigo, con Dios, con quien sea. Como yo lo estoy juzgando, el día de mañana, si yo le grito, y esto te garantizo que va a pasar, si a vos te gritó y te molestó, en algún momento le vas a tener que gritar para desarmar el esquema ese tóxico y poder verlo. Bueno, si es que porque te estás reprimiendo el gritar, o sea, no es que vos no le querés gritar. Entonces, cuando vos le gritás, como vos lo juzgaste, vos vas a pensar que él puede juzgarte y vas a sentir culpa de haberle gritado y le vas a pedir perdón, pero no es el perdón del espíritu, sino es el perdón de la culpa al que le estás pidiendo. No sé si queda claro. Si no queda claro, después escúchenlo de nuevo porque vamos a seguir, que todavía faltan algunas cosas. Entonces, un estudio riguroso de la forma que adopta la enfermedad, esto es muy interesante. Esto lo puse como un paréntesis para que entiendan algunas de las terapias que hay ahora, como la biodecodificación, por ejemplo, o biodescodificación. Un estudio riguroso de la forma que adopta la enfermedad, cuando yo estudio la forma, te dice el curso, esto está en el libro de psicoterapia, un estudio riguroso de la forma que adopta la enfermedad, revela claramente la forma de falta de perdón, que representa. Por ejemplo, y ahí por eso se puede biodescodificar el cuerpo, porque hay formas de falta de perdón. Si yo no me perdono, por ejemplo, si yo pienso que sexualmente no sirvo, que no soy apto, o me dijeron no servís, o mis padres querían que naciera esto me ha pasado en algún caso, una mujer que yo le dije, tus padres querían que seas hombre. Sí, esto simplemente uno lo ve. ¿Qué le pasó? Tenía un cáncer en los ovarios. Era una mujer que su padre la había rechazado como mujer. ¿Cuál es el órgano que simboliza la mujer en el cuerpo? Los ovarios. Entonces le salió un cáncer ahí. Entonces, así es como funciona la biodescodificación. Esto lo expresaba el curso de Milagros. Cuando uno estudia rigurosamente dónde es que hay falta de perdón, va a poder entender dónde está, por qué es esa enfermedad. Entonces hay que perdonarlo todo, pero si uno hiciera un estudio riguroso de esto, entendería cómo el cuerpo está expresando dónde está la falta de perdón. Entonces, cuando hay una enfermedad en un pie, porque no estoy pudiendo caminar, los brazos son los que me permiten, las manos. La otra vez, esto increíble también,
por eso me encanta. Con una mujer que está también haciendo un trabajo y que viene trabajando con la espiritualidad hace bastante en sesiones, me dijo, no entiendo por qué esta semana, Gabriel, me empezaron a doler las manos, los dedos, me empezaron a doler los dedos. Yo llevo una ficha de las cosas que me dice la persona y las cosas que yo le propongo para hacer, que era lo que yo le había dicho la sesión anterior, era que suelte todo. ¿Qué es lo que le dolieron los dedos? ¿Qué es lo que en el cuerpo permite soltar? Si yo agarro, lo que suelta son los dedos. Entonces, ¿dónde se produjo el dolor? En los dedos. ¿Por qué? Porque todavía había dolor de soltar. ¿Se entiende cómo funciona? Así funciona la biodescodificación. Ahora, la biodescodificación o cuando uno entiende esto, está bueno, pero en última instancia la curación tiene que ser en la mente. No es que le voy a dar, masajeate los dedos para... No, entender que el cuerpo es un símbolo de algo que está sucediendo en la mente, y cuando vos lo entendés a nivel mental, vas directo al lugar donde se produce la curación, que no es en los dedos son un reflejo de una mente que todavía le duele soltar. Es hermoso, cuando uno va viendo esto en las sesiones es increíble, ¿eh? Y yo no estudié biodescodificación, es simplemente conectar las cosas, o sea, es lo que hizo la persona que creó la biodescodificación, es canalizar cómo la mente está codificada en el cuerpo. Bueno, bien. Entonces, en última instancia, como estamos en el proceso de psicoterapia y ya vimos el lugar del paciente, ahora el lugar del terapeuta, ¿cuál es la meta final de esto? Es que el terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo. El paciente funciona como un espejo. Y de esta manera se le da otra oportunidad de verla, reevaluar esto y perdonar. O sea, el paciente, y esto funciona así, cuando uno tiene cosas para perdonar, se convierte en un espejo a través del cual el terapeuta puede perdonarse a sí mismo y a la vez el paciente, como ve que el terapeuta lo perdona eso en él mismo, él lo puede perdonar por espejo, por vibración. Ambos se están perdonando y ambos se elevan y se conectan en Dios, aunque no crean en Dios, no importa. Entonces, ¿quién es entonces el terapeuta? Te pregunta el libro, ¿y quién es el paciente? A ver, ¿cuál es cuál? Son los dos, como poner dos gemelos, ¿cuál es cuál? Bueno, al final, todo el mundo te dice, desempeña ambos papeles, y esto es algo que a mí me encanta, y cuando yo lo entendí, cuando empecé a leer el libro, lo empecé a enseñar de manera inmediata el libro. Esto está en el curso y está en el libro de psicoterapia, en los dos, porque esto es muy importante. Y te dice, aquel que necesita curación debe curar. Si vos querés curarte, ayudá a curar a otro, porque a través de la curación del otro vas a ver tu propia curación. Por eso yo me curo a través de ustedes. Como yo me quiero curar, como ya estoy pidiendo eso, y la liberación, y todo lo que todo lo que les doy es algo que yo ya pedí, o estoy pidiendo ahora. Entonces cuando yo me quiero curar y necesito el ejemplo de ustedes, de su propia curación, para poder curarme, y es que funciona así, no es dual, uno se cura a través del otro, porque estamos todos conectados en la mente divina. Entonces, por eso te dice el libro, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Curar es el único pensamiento que se asemeja al pensamiento de Dios. El resto del pensamiento, la verdad, puede ser muy lindo lo que esté pensando o muy profundo, no tiene ningún sentido. En este mundo, lo único que el curso te dice, lo que venimos es a curarnos para crear en el cielo. El cielo no es que sea otro mundo, es un estado de la mente curada. Cuando la mente se cura, empezás a crear en ese estado mental, que el curso se le llama el cielo, que, a ver, puede ser que estés encarnado en un cuerpo, como Jesús, Buda o el que sea. Puede ser que uno ya se liberó, se iluminó, se realizó, lo que sea, y ya está creando en el cielo, y realmente los ves y ves que, bueno, los maestros que están vivos, ves que están en el cielo, en ese estado mental de iluminación. Entonces, y te dice el curso, esta es una frase del curso de Milagros, no de psicoterapia, puse esta y la anterior nada más para... El resto es todo psicoterapia, leen el libro y está todo. Te dice, alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud en otros. O sea, si yo quiero alcanzar la plenitud, tengo que acompañarte en tu proceso de plenitud. Cuando veo tu proceso de plenitud, y esto se lo digo porque me pasa, del corazón se lo digo, yo me tiro en el sillón a llorar
después de un día de sesiones, porque la verdad que el nivel de plenitud que experimento no lo experimenté nunca en mi vida, cuando veo cómo personas trascienden miedos, trascienden enfermedades, trascienden ideas, sanan parejas, o sanan la relación con su expareja o con sus hijos. Bueno, a ver, si esto no es un milagro, no sé qué es un milagro ya. En el curso es esto, ¿no? Y después te dice el curso, se necesita un terapeuta muy avanzado que sea capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Para lograr ese sentido último de separación, bueno, el terapeuta tiene que haber caminado un poco, ya tiene que estar bastante entrenado internamente para poder unirse por completo a la otra persona y iluminarse. Y vamos finalizando. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que pide ayuda. O sea, si vos querés ayudarte a vos mismo, tenés que ayudar a otro. Esto en última instancia es lo mismo. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que está pidiendo ayuda. Esto es así. Si en algún momento ayudaste a alguien, seguramente sí. Lo habrás vivido. Ahora lo puedes hacer con conciencia y cuando, esto lo veo en las sesiones, cuando la persona sana la angustia o sana tal cosa, entiende que de alguna u otra forma su propósito pasa a ser ayudar a otros. Es así. Esto es natural, pero primero uno tiene que sanarse a uno mismo. Entonces, para esto disponemos de lo que la palabra de Dios. Todo lo que dijimos, hay que aquietar la mente, entender si estamos preguntando algo o no estamos preguntando nada. O sea, si yo pienso que ya sé lo que estoy preguntando y estoy esperando que la voz de Dios me diga lo que yo ya sé que me tiene que decir, bueno, eso es más ego, es imposible. Entonces, disponernos a escuchar su palabra para que nos guíe. Y desde ahí procuramos ayudar a nuestros hermanos. Yo solamente puedo ayudar a otro cuando está este intermediario que en el curso se le llama Espíritu Santo. Yo solo puedo ayudar a otro a través de la voz sagrada, no como Gabriel, como persona, como con mi historia personal, sino cuando trasciendo a Gabriel, cuando voy más allá, cuando ya no hay ni Gabriel, ni Pepito, ni Juancito, y simplemente uno ahí pasa a ser un mensajero o un canal de sanación en este mundo. Y uno ahí reconoce que la curación de la otra persona es la mía. Uno ahí reconoce esto, y ahí es cuando se completa, por decir así, el proceso de psicoterapia, y acá estamos llegando a la finalidad última de la psicoterapia. Esta es la finalidad última de la psicoterapia, cuando yo me libero a través de la otra persona se libera a través mío, y de alguna forma el curso de milagros te dice que el perdón, el camino es el perdón, pero el perdón, cuando todo es perdonado, es cuando llega la expiación, que es la elevación, por decir así, a la divinidad, no de Gabriel o de el que sea, sino de toda la mente como una mente unida. Y ahí nos reconocemos que somos uno, que estamos conectados. Somos uno significa no que mi cuerpo y el tuyo sean uno, porque los cuerpos no pueden unirse, sino que nuestras mentes son una. Y por eso hay tanta gente que cuando yo empiezo a hablar me dice, pero me está leyendo la mente, ¿cómo sabes lo que pasa en mi mente? Porque lo que pasa en tu mente es lo mismo que yo viví en la mía, y cuando yo curo mi mente, entiendo la enfermedad en tu mente, o sea, entiendo la separación o el conflicto, y te puedo decir exacto lo que necesitas para sanarlo, porque es la misma mente. Y porque en realidad nos estamos hablando en cuerpos separados, pero es la misma mente hablándose a sí misma. Esto, bueno, es raro, ¿no? A ver, no digo que lo entendamos hoy, pero... Entonces, ¿cuál es la finalidad de la psicoterapia? Y con esto terminamos. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente, yo escucho la palabra santa, la palabra del Espíritu Santo, y esto conduce siempre a Dios. Como les digo, Dios no es un concepto, Dios no es un ente, Dios no es un hombre o una mujer más grande, con cuerpo físico más fuerte. Dios es la totalidad de todo, en todo, dentro de todo, afuera de todo y para todos lados. No hay otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la psicoterapia, hace que nos unamos en Dios, y la finalidad de esto es tener conciencia de Dios, ser conscientes, y esto llegará cuando la psicoterapia haya cumplido todo su proceso.
Cuando se completa la psicoterapia es cuando ya la mente se sanó por completo, reconocimos quiénes somos y bueno, eso es lo que, bueno, eso se le llama el juicio final en realidad, pero nosotros como jugamos del ego pensamos que Dios nos va a juzgar, no es que te vaya a juzgar, es que todo se eleva, esa es la expiación. En los conceptos del nirvana puede ser, en otro, a ver, no sé, cada uno elige qué vocabulario también sabe para... Voy a responder una pregunta, es la única que hay por ahora, si no aparece otra, te respondo esto y seguimos. De María Ángeles, dice, ¿y cuándo son las emociones que te hacen sentir mal? Bueno, es una pregunta que quizá era en algún momento de la charla, ahora quizá ya la respondí. A ver, esto hay que entender esto, María Ángeles, con mucho amor te respondo, quiero que sepas. Porque enseguida el ego se puede sentir atacado, como decimos, o sea, hay que entender que esto es natural y hay que soltarlo. Este es un pensamiento completamente dual. Entonces vos si lo observás la pregunta después o observás tu mente cuando pregunta este tipo de cosas, vas a observar tu ego. ¿Cuándo son las emociones que te hacen sentir mal? Una emoción no te puede hacer sentir mal. A ver, la emoción no tiene el poder de hacerte sentir mal. La emoción, esto se los explico, es la respuesta del cuerpo a un pensamiento. Entonces, no es que la emoción te hace sentir mal, vos estás teniendo un pensamiento que te hace sentir mal. Ese pensamiento que te hace sentir mal, 2 más 2 es 4, es un pensamiento de tu ego. Que la emoción funciona como una especie de canal que te dice algo anda mal. Es como una especie de timbre que suena en tu interior que te dice algo anda mal. ¿Dónde anda mal? En la mente. Tenés que curar tu mente. O sea, eso que te hace sentir mal, fíjate qué estás pensando, y cuando veas qué estás pensando, te vas a dar cuenta dónde está el problema. Entre comillas, el problema es lo que estás pensando, que no es otra cosa que una forma de definirte a vos misma y por reflexión, por proyección de definir a otro. Entonces lo que tenés que soltar es la idea que tenés de vos misma. Fíjense que hay un capítulo del curso que cuando yo lo leí está muy al final del texto. Cuando lo leí también me pareció también, bueno, increíble, que se llama el concepto del yo frente al verdadero ser. Entonces ese concepto de yo es este yo egoico, este yo separado, que la emoción me hace sentir mal. No, hay un pensamiento, un concepto que vos tenés de vos misma. Esto está en la visión final, al final prácticamente del libro de texto. Así que, bueno, lo que hay que soltar ahí, hay que hacer un trabajo de perdón, o sea, observar primero observa tu mente y date cuenta que está activo el ego ahí. O sea, ahí está el ego activo y no se está observando. Entonces, bueno, y voy a responder una pregunta más porque me parece, no importante esto, me parece recontra importante porque si esta pregunta no se responde, no se entendió nada de lo que dije. A ver, y no pasa nada porque mi objetivo es responder preguntas. Acá Adriana dice, entonces, el ego es el enemigo. Y esto es uno de los pensamientos más duales y más egoicos que pueden existir en este mundo. Y mucha gente, y lo digo y lo aclaro porque mucha gente que trabaja con lo espiritual o que enseña lo espiritual, lo enseña desde este lugar. A ver, y por eso yo insisto, por eso hay que estudiar el curso de milagros, leer a maestros. Yo hablé de Ramakrishna, pero hay un montón, porque si no es muy fácil caer en esta trampa del ego. Adivina, ¿quién afirma esto? Y también es tu trabajo, Adriana, de mente alerta, de observar qué voz es la que está viendo al ego como el enemigo. El ego se reflecta, se da vuelta, se ve a sí mismo y dice el ego es el enemigo. Es la misma voz del ego. Por eso, ¿quién está diciendo el ego? El ego no existe. Es que el ego es una ilusión, es un espejismo. Cuando vos lo ves, desaparece. Por eso tu trabajo es verlo. Ahora, tanto la pregunta anterior como esta surge de una mente todavía en ego. Entonces tu trabajo es observar, no preguntarme a mí. Obviamente me pueden preguntar, ahora que alguna pregunta más le respondo, sino girar la pregunta, observarla en tu mente y fijarte qué voz está hablando en tu mente. Si vos estás escuchando o validando la voz del ego, que ve como, a ver, como les dije, el vocabulario de guerra, de conflicto, donde hay un enemigo y hay un amigo, es el vocabulario del ego.
El ego, como les dije, busca aliados, esto está en el libro, por eso les insisto, lean, estudien, mediten, investiguen, practiquen la mente alerta. Si quieren hacer las lecciones, háganlas, si no, no hace falta. Yo la verdad que no las terminé, porque en un momento entendí y listo, pero las lecciones también sirven como una práctica. No hay enemigo, no hay enemigo. Mientras vos pienses que el ego es el enemigo, vas a ver el ego en otros y vas a juzgar a las otras personas por su ego, porque vos estás como espejo viendo el ego en otros. Cuando vos dejás de ver el ego en otros, no es que a la otra persona no le aparezca el ego, o sea, si le agarra un ataque de ira, está en el ego, a ver, no es que está en el espíritu agarrando un ataque de ira, pero vos podés acompañarla a soltar el ego porque vos no ves su ego. Cuando vos ves el ego de la persona, vas a reaccionar. Entonces, voy a responder ahí los últimos comentarios. Dice Adriana, es entonces, muy interesante esta pregunta, me gusta porque, a ver, porque es algo que nos podemos preguntar, es normal y son dudas muy normales. Es entonces en algunas religiones como le ponen un personaje, el enemigo o el demonio. Exacto. A ver, lo que tenemos que entender, que todavía no está muy entendido, por eso las religiones hablan desde un vocabulario absolutamente dual, es que en realidad el demonio no existe. El demonio es un sinónimo del ego. Por eso, en última instancia, el trabajo es trabajar con el demonio interno, o sea, liberar los demonios internos. El demonio no existe. Es otra palabra que define al ego. Quizá el curso no habló de demonio, en algún momento usa la palabra también en este lenguaje metafórico, como canto fúnebre y así. Pero es una palabra, o sea, hay que entender, hay que ir más allá de los conceptos. Por eso les digo, a ver, este concepto también tenés que liberarlo. Yo cuando arrancamos hoy les dije, tienen que liberar todos los conceptos, no me refería a los conceptos que a ustedes les parece que son duales o malos. Los que les parece que son religiosos también. Esto, porque ahí entendés, el demonio, claro, el demonio es el ego, pero el demonio no existe, no hay demonio, todo es Dios. Como se dice, Lucifer, supuestamente no sé qué, significa la luz más bella, es el que te alumbra, el que te muestra la oscuridad para que vos te alumbres y encuentres a Dios. Es uno de los seres que tiene más rápido te lleva a Dios, porque te muestra el peor sufrimiento. Entonces, hay que salir de esta mente dual. El sufrimiento, como veíamos, es solamente un despertador. Yo no te prometo que no vayas a sufrir, pero si sufrís, escuchá el despertador, perdoná lo que tengas que perdonar, unite a tu hermano, unite a la otra persona, soltá el ego proyectado primero y después el ego en tu propia mente para iluminarte. Y después pregunta, ¿y en realidad no existe? No existe, la mente lo inventa. Claro que sí, claro que no existe. Es que no existe. A ver, si todavía está esta idea, tenés que perdonarla. Ese es el trabajo de la salvación. Fíjate que el curso te habla de la salvación, no te habla y te dice después que sueltes el mismo curso. Hay que entender, esto es bastante profundo, espero que algunos quizás lo entiendan. Bueno, ahí va, creo que quedó claro, así que bueno, veo por los comentarios que quedó claro. Así que bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Lo que les digo es, a ver, hay una persona ahí que me pone que está mareada. Bueno, a ver, el cuerpo reacciona, es normal, es normal que te pueda doler la cabeza, que te puedas sentir así, porque hay una parte que está reaccionando. Entonces, a ver, si está mareada, tomate un vaso de agua y recostate un poco. O sea, hay que escuchar el cuerpo, aceptar lo que pasa en el cuerpo, amar el cuerpo, reconocer lo que está sucediendo y, en todo caso, bueno, después, como te decía, esto es un entrenamiento mental, esto se va entrenando. Lo único que vos tenés que poner de vos, entre comillas, es la voluntad de aprender y de liberarte. Y como vimos, pide y recibirás. Si vos pedís liberación, vas a recibir liberación. Y si todavía la mente está confundida, es porque hay algo en el ego que todavía está latiendo. ¿Está bien? ¿Está mal? No, es normal. Pero hay que hacer un trabajo realmente importante ahí de liberar el ego. Así que, bueno, gracias por haber visto. Hasta aquí llegamos hoy. Después, hagan el trabajo de la semana, porque ahí va a haber, ahí vamos a empezar a que esto realmente se convierta en algo de experiencia, que no sea solo teórico. Así que bueno, gracias.
Y nos queda la última clase que es la práctica, así que ahí vamos a estar redondeando y ¡pum! Yendo más profundo. Así que, bueno, gracias. Hasta la próxima y cuarta clase.